¿Qué portada creen que es mejor? Este fic no será muy largo, pero es muy bueno. 1. No necesitaba que la salvaran, pero el calvo la salvó de todos modos. Capítulo 1, prólogo. Los pensamientos del calvo. Eres demasiado fuerte, Saitama. Una sombra se extendió por el rostro del hombre más fuerte mientras se alejaba del guerrero que había dicho esas palabras. Lord Boros fue, sin duda, el oponente más fuerte al que se había enfrentado. La pequeña emoción que sintió el héroe una vez que el alienígena se levantó de su primer golpe fue innegable. La sorpresa en los ojos del hombre calvo cuando su enemigo lo envió volando con un aluvión que superó la carne viva, fue casi estimulante. Por unos momentos, el hombre más fuerte pensó que una pelea real estaba cerca. Había esperado más allá de toda esperanza que este autoproclamado denominador del universo volviera a encender un fuego en su pecho. Rezó a cualquier dios que estuviera escuchando para que sintiera algo en ese momento. Después de todo, no estaba el extraterrestre en el mismo barco que él. Boros también era fuerte, ¿verdad? La cara de Saitama era ilegible mientras chocaban. A pesar de que Boros estaba recibiendo golpes a diferencia de todos los demás enemigos a los que se enfrentaba, a pesar de que el alienígena lo estaba empujando hacia atrás, había un pensamiento oscuro y silencioso en el fondo de la mente del héroe que lo carcomía. Cada golpe que Saitama recibió del poderoso alienígena, cada explosión de energía que soportó, el mismo pensamiento oscuro lo carcomía lentamente. Trató de ignorarlo, esperando desesperadamente que la pelea también incendiara su alma y no solo la de su enemigo. Pero a pesar de todo, estaba ileso. Apenas había un rasguño en su piel. Una vez más, los zarcillos de la desesperación lo envolvieron. El pensamiento que mordía su mente casi consumía a Saitama. Es decir, esa estrella colapsando, cañón rugiendo. Ese fue el momento de la verdad. El ataque más fuerte del ser que puso de rodillas al universo. Era la última esperanza del héroe. Si no sentía nada, entonces todo habría terminado. Saitama se armó de valor. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, el puño del hombre más fuerte tembló. ¿Esto lo haría sentir de nuevo? ¿Tendría finalmente una buena pelea en sus manos? Solo había una forma de saberlo. En ese caso, estoy usando mi propio movimiento final. Killer Move, Serious Series. Golpe serio. El héroe, el villano, el mundo, contuvo el aliento. Debería dejar de buscar una buena pelea. El hombre miró aturdido su puño aún humeante, completamente ileso. Saitama sabía que no debía prestar atención a los pensamientos negativos. Después de todo, esas cosas no eran bienvenidas en su ya adusta vida. Pero tuvo que enfrentarse a la verdad. Este asunto del héroe, sus asuntos cotidianos, sus pasatiempos, ya no eran divertidos. Es cierto que desde que llegó Genos y conoció a algunos héroes de la asociación, sus días se habían vuelto más animados. No pasaron un par de horas sin que Saitama se encontrara sonriendo por alguna pequeña broma que se había hecho a sí mismo o sonriendo por las payasadas de su aprendiz. Sin embargo, al mismo tiempo, siempre parecía recordarle lo pequeño que se sentía. Genos era un héroe de clase S. En solo unas pocas semanas, se había elevado a la élite de la asociación y fue recibido con adoración y elogios. Estaba ferozmente ligado al honor y era fuerte, y tenía una idea firme, aunque demasiado entusiasta, de la justicia. El niño era honestamente increíble. Las dudas de Saitama con Genos fueron difíciles de precisar. No era como si el héroe calvo estuviera celoso de él. Creía completamente que Genos merecía su rango, y con esa creencia nunca cambiaría de opinión. Lo que tenía el Kyborg rubio, sin embargo, lo hizo darse cuenta de que, aparte de la fuerza, Saitama básicamente no tenía nada que mostrar. No podía enseñarle a su aprendiz, y tampoco podía realmente explicarle su propia fuerza al niño. Toda su relación maestro-aprendiz se basó en enseñanzas a medias y un análisis excesivo poco saludable de cada palabra y acción de Saitama. Con toda honestidad, sentía que estaba engañando a Genos. Al aceptar el dinero de su alquiler y decir tonterías que de alguna manera parecían tocar la fibra sensible del niño a cambio, no era mejor que un estafador de internet. Básicamente, no había nada de mérito que pudiera darle al Kyborg. Claro, Saitama era fuerte. Por supuesto que lo era. No sabía por qué, pero eso no cambiaba el hecho. Por toda la fuerza que tenía, por todos los monstruos que pudo derrotar, por todas las personas que salvó, ¿realmente lo quería más? El héroe frunció el ceño. En el fondo, sabía que no lo obtendría de otra manera.
Saitama era muy consciente de que esta fuerza le permitiría mantener el mundo a salvo, y eso era algo por lo que estaría condenado si no estuviera agradecido. Pero esto... Sui, no había palabras. Saitama acababa de luchar contra el ser más fuerte de todos los mundos. El ser que era tan fuerte que había caído en la desesperación, al igual que el propio héroe calvo. Los dos eran parientes, de una manera extraña. Y Saitama sabía que ambos lo sentían. ¿Había algún error en esperar algo emocionante, algo que reavivaría la chispa de la pasión en ambos? Algunos seres superiores parecían pensar eso. Porque en lugar de una batalla conmovedora y de alto riesgo que conectó los corazones de los dos luchadores de una manera que nada más podría hacerlo, sucedió algo más. Uno de ellos destruyó completamente al otro. Uno de ellos murió al darse cuenta de lo patética que fue su batalla final, y el otro vivió sabiendo que nunca más podría tener una pelea real. Ocultarlo como pudo, engañándose a sí mismo pensando que la batalla estaba más cerca de lo que realmente estaba, la verdad salió a la luz en esas palabras finales. Eres demasiado fuerte. Era tan triste que era casi gracioso. El hombre calvo suspiró. Realmente no era propio de él sentirse mal por sí mismo. Honestamente, debería haberlo esperado de antemano, especialmente después de descubrir que un golpe normal era todo lo que necesitaba para arrancarle un brazo al líder alienígena. De cualquier manera, el trabajo estaba terminado. Con un golpe o sin él, probablemente le había hecho un poco de bien al mundo al llevar al alienígena destructivo ante la justicia. Probablemente solo tomaría un tiempo superarlo. Caminando lentamente hacia el agujero que hizo en el barco durante la pelea con Boros, Saitama se dio cuenta de que todo se estaba hundiendo lentamente. Notó que la luz de la habitación debajo de él también se había ido. Había algo grande allí que le llamó la atención unos momentos antes de la batalla, y si recordaba bien, que probablemente no, era un enorme orbe brillante. ¿Eso tuvo algo que ver con algo? Quizás. Tal vez no. Lo que Saitama sabía con certeza era que ya no salían luces del interior de la nave. Preferiría estar condenado antes de tratar de encontrar su camino alrededor de la sala del trono ahora completamente oscura. Mirando a su alrededor en busca de otra salida del barco que se hundía, se dio cuenta con un pequeño que podía esperar a que se estrellara y saltar por el borde. Probablemente eso no sería hasta dentro de unos minutos, por lo que tenía todo el tiempo del mundo para mirar los restos del barco y los escombros de la ciudad debajo. Destruida como estaba, ver ciudad desde tal altura seguía siendo todo un espectáculo. Los escombros de los cristales rotos brillaban como olas en el océano, y los edificios distantes resplandecían a la luz del mediodía. El mundo se extendía debajo de él hasta donde podía ver, sin nubes también, y era algo hermoso. Escuchó un ruido detrás de él. ¡Oh mierda! Distraído por la vista, Saitama casi se olvida de que tenía otro asunto que atender. Con toda honestidad, hubiera preferido no tener ningún negocio con dicho asunto, ya que dicho asunto en cuestión era bastante desagradable. Y grosero y en general lo ponía de los nervios. Pero él era un héroe. Los héroes no podían simplemente elegir a quién salvar. El hombre calvo se acercó a la niña herida de cabello verde que yacía detrás de él y se arrodilló para levantarla. Saitama se dio cuenta de que probablemente no sabía lo que estaba pasando, ya que estaba casi inconsciente y todo eso. Él le dio un aviso. El barco está a punto de estrellarse. Espera. El Esper lo miró débilmente, sin decirle una palabra. Saitama echó un último vistazo a la ciudad cuando el barco cayó al suelo. Me pregunto qué tendré para cenar esta noche. Capítulo 2, Seres extraños. Media hora antes. Oigan, perdedores de clase C. La voz de cierto Esper clase S resonó a través de las ruinas de la ciudad A, dirigiendo el insulto a los héroes de alto rango que participaban en la batalla. Lo que siguió fue el silencio. Su actitud fue notoria en toda la asociación de héroes, y muchos de los héroes hicieron todo lo posible por ignorarla. Solo uno de los clase S decidió expresar sus pensamientos. Un joven delincuente con copete que casi podía sentir las venas estallando en su cabeza. Somos clase S, maldita sea. Metal Bat le gritó a Tatsumaki, agitando su puño. El Esper se burló. Dime eso una vez que ese monstruo autocurativo esté muerto, Mental Bat. Como sea. Me encargué de los cañones, así que perdedores, quédense aquí mientras descubro una manera de hundir este barco, ¿entendido? No intenten seguirme. El delincuente juró que acababa de reventar algo en su sien. El pequeño Esper parecía haber tocado literalmente un nervio.
¿Por qué no nos ayudas a lidiar con este monstruo regenerador para que podamos encontrar una forma de entrar juntos? ¿No dijiste que eras clase S? Ve a hacerlo tú mismo. ¿Qué? Si Metal Bat no supiera que su arma era indestructible, habría intentado aplastarla contra el suelo. Sin embargo, el Esper de pelo verde tenía razón. Les ahorraría más tiempo separarse, y sería inteligente enviar su fuerza más fuerte a la nave lo antes posible. Fue solo en la forma en que Tatsumaki lo dijo, tan seguro de sí mismo y arrogante, lo que hizo hervir la sangre del delincuente. Si ella le susurraba otro insulto de nuevo, él personalmente encontraría una manera de romper su bate en la carita engreída del Esper. Afortunadamente, antes de que las cosas pudieran empeorar, un viejo artista marcial cansado decidió intervenir. Van puso una mano en el hombro del joven para calmarlo. Déjala en paz, dijo pacientemente el anciano. Tenemos asuntos más urgentes entre manos. Metal Bat apartó la mirada de la molesta figura de cabello verde y asintió lentamente. Recuerda tus lecciones de manejo de la ira, malo, volviendo su atención al repugnante monstruo de múltiples cabezas del que nos molestó en recordar el nombre. Van sonrió con satisfacción, sin saber que el delincuente en realidad estaba imaginando la cara de cierto Esper de pelo verde en cada una de las 3 cabezas de la criatura. Metal Bat sonrió, preparando su fiel bate para la paliza que aliviará el estrés de su vida. Vamos a destruir a este hijo de... Si el día de Tatsumaki no hubiera sido lo suficientemente horrible, con su espera de 2 horas en la sala de reuniones de la asociación, la ciudad destruida y sus compañeros de equipo de clase S demostrando ser completamente incompetentes en el caos siguiente, acababa de volverse peor. Para su incredulidad, Tatsumaki descubrió que la nave enemiga ya estaba prácticamente demolida. No importa qué pasillo tomó la niña, qué tramo de escaleras subió volando o qué puerta derribó, no había enemigos vivos a la vista. Montones sobre montones de cuerpos sin torso que rezumaban sangre verde fueron las únicas cosas que encontró. Y eso la enojó muchísimo. ¿Quién en el mundo tuvo la audacia de subir a bordo de este barco y encargarse de los enemigos que tenía delante? ¿Bate de metal? ¿Ese Cyborg novato? ¿Rey? La Esper de cabello verde no tenía ni idea, pero una vez que lo descubriera, los destruiría. Inmersa en su propia ira, la psíquica casi fue sorprendida con la guardia baja por un lagarto alienígena de piel roja que empuñaba una espada y un martillo en cada mano. Gritó triunfalmente cuando saltó desde una puerta oculta a su izquierda. Gra. Soy Aburaruba, el secreto quinto al mando de esta nave. ¿Eres tú el enema Aagbagag, el alienígena de nombre simétrico que probablemente tenía poderes asombrosos para presumir fue destrozado por el Esper? Ella suspiró con molestia. ¿Iba a pasar algo hoy que no la volviera loca? No había absolutamente tiempo para esto. Tatsumaki respiró hondo para calmarse. Si estuviera irritada, no sería capaz de usar sus poderes con precisión milimétrica, que es lo que la situación requería en este momento. No había nada que sus sentidos psíquicos no pudieran encontrar, ya fuera el jefe de la pésima nave con forma de laberinto, o el idiota que abordó el lugar antes que ella. Mientras se moviera, sería capaz de sentirlo, claro como el día. Envió sus poderes en oleadas, con la esperanza de encontrar al gusano insolente que intentaba vencerla más que cualquier otra cosa. Tatsumaki notó que las paredes parecían amortiguar ligeramente su capacidad para sentir presencias, pero no era algo que unas pocas ondas más fuertes de energía psíquica no pudieran superar. Sin dudarlo, aumentó su producción psíquica y se centró en donde la energía parecía más alta. Fue entonces cuando ella lo sintió. Sus poderes, que no podían sentir nada significativo de antemano, ahora enviaban señales de peligro desde donde apareció el monstruo lagarto rojo. Algo siniestro estaba en este barco. Algo inquietantemente fuerte. No solo eso, también había otra energía. Era mucho más débil, pero era un problema, no obstante. Un psíquico enemigo moderadamente poderoso parecía estar a bordo también. Ella se fue volando, ya habiendo olvidado por completo al poderoso Aburaruba y sus técnicas secretas de espada/martillo. Tatsumaki tuvo que dárselo a su oponente que robaba muertes. Era bastante eficiente. Quienquiera que haya matado a todos esos enemigos, parecía que habían terminado cada pelea con un golpe masivo. Eso redujo a los sospechosos a Puri Puri Prisoner, Tank Top Master, Metal Bat, Watchdog Man, Darkseid, King y Silverfang. Realmente no lo redujo tanto, en realidad. El psíquico chasqueó la lengua. Si un luchador físico como ese se enfrentara a un psíquico, especialmente del calibre del que ella sintió, probablemente terminaría mal para ellos.
Tatsumaki no podía sentir la energía del idiota que había estado matando a todos los alienígenas antes que ella, pero eso era probablemente porque él no estaba peleando en ese momento. Para el Esper, esa era una razón más para resolver el asunto. Acabaría con estos dos antes de que su rival pudiera siquiera intentarlo. La chica de cabello verde voló hacia el pasaje oculto a toda velocidad, dirigiéndose hacia la presencia que sabía que podía extinguir en un solo ataque. Sabía que esos enemigos no identificados debían ser enviados a la nave rápidamente, porque si aparecían y luchaban junto al monstruo que se regeneraba abajo, casi con certeza habría bajas entre la clase S. Después de unos minutos de vuelo a lo largo de los pasadizos sinuosos, Tatsumaki descubrió que la energía del misterioso psíquico se había disparado y luego desaparecido. Ella chasqueó la lengua. Sin duda era el que había dejado los montones de cadáveres hace un rato. Cómo un luchador a puñetazos como ese había vencido a un psíquico estaba más allá de ella. Rápidamente, el Esper cambió de dirección, dirigiéndose hacia la otra entidad que sintió. La energía que emanaba envió un pequeño escalofrío por su columna vertebral. Sabía que sería capaz de manejarlo, después de todo, no había ningún monstruo que no pudiera derribar, pero había algo raro en eso. La energía que sintió no parecía ser toda la extensión del poder de la criatura. Estaba siendo refrenado de alguna manera. Tal vez era una poderosa criatura que los extraterrestres mantenían encerrada como último recurso. Si un monstruo como ese se soltara en la ciudad de abajo, entonces realmente habría problemas. Parece que me han traído un aperitivo adecuado. Un cíclope alienígena sonrió con locura cuando las enormes puertas dobles de la sala del trono se abrieron lentamente. Boros sabía que el final estaba cerca y, francamente, la espera se había vuelto casi insoportable. El hombre que había visto en el sistema de vigilancia de la nave era sin duda el hombre de la profecía. Después de todo, había despachado a Grorivas, uno de sus hombres más fuertes, al instante. Su tripulación de piratas curtidos en la batalla fue diezmada, y parecía que Heryugan-Sook también había sido derribado por él, no hace muchos momentos. El ojo del alienígena brilló y su pecho latía con tranquila expectativa. Aunque dos de sus comandantes acababan de ser derrotados, tuvieron el honor de ser asesinados por el hombre que era su rival. Y pronto sería su turno de enfrentarlo. A pesar de su creciente entusiasmo, el alienígena se recordó a sí mismo que debía ser firme. Aunque la perspectiva de la batalla era ciertamente emocionante, y se deleitaba con las emociones que el terrícola calvo había provocado en él, el alienígena tuerto sabía que la emoción fuera de lugar podía conducir a errores. Fue solo su suerte que ahora había una manera de liberarlo, y vino en forma de una pequeña niña Esper. En la superficie, parecía que ella era simplemente un enano, una criatura subdesarrollada del planeta que probablemente todavía se estaba convirtiendo en adulta. Sin embargo, la abrumadora energía que exudaba la chica decía lo contrario. El dominador del universo pensó que ya había visto los límites de los poderes psíquicos en el planeta de su subordinado, Heryugan-Sook. Después de todo, casi un tercio de sus tropas fueron derrotadas antes de que pudiera moler el planeta lleno de tentáculos en su lugar. Entre la población del planeta, se había encontrado con un psíquico particularmente poderoso en su sirviente con tentáculos, a quien había derrotado y empujado a unirse a su banda a cambio de su vida. La diferencia entre Heryugan-Sook y este pequeño psíquico era como la noche y el día. A diferencia de su fiel asistente, que había sido poderoso debido a su control supremo sobre la energía psíquica que ejercía, el pequeño nativo de la Tierra se sentía más como un desastre natural. Su energía se arremolinaba en tonalidades verdes como las grandes tormentas de un gigante gaseoso, y no se parecía a nada que hubiera visto antes. El alienígena podía sentir su núcleo latiendo con entusiasmo. Aunque sabía que era más fuerte, también sabía que la próxima pelea no sería nada fácil. Antes de luchar, intercambiemos nombres, dijo el cíclope, bajando la gran escalera frente a él. Soy Boros, líder de la banda pirata conocida como Dark Matter y el dominador del universo. No me importa. Una ola de energía psíquica de las manos del Esper envió al alienígena volando hacia uno de los pilares de la sala del trono con un fuerte boom, enviando una gran nube de polvo en el aire. La explosión resonó por todo el salón y se desvaneció suavemente a ambos lados. Cuando el polvo se asentó, Tatsumaki encontró a Boros encajado superficialmente en el pilar. Parecía estar incapacitado. Tatsumaki frunció el ceño, bajando los brazos. No había forma de que este alienígena hubiera sido noqueado solo por eso. La energía que sintió antes no era una broma. Ni siquiera un poco. Ella levantó la guardia, lista para cualquier señal de movimiento.
Momentos después, el cíclope tuerto se liberó de la piedra alienígena. Cayó al suelo con un ruido sordo, confirmando las sospechas del Esper. Boros había sobrevivido, pero la sombra sobre su rostro le dio a Tatsumaki una indicación del daño que sufrió. El Esper sonrió. Al parecer, no tenía nada de qué preocuparse, después de todo. Su onda psíquica habría desgarrado cualquier cosa más débil que la más fuerte de las amenazas de nivel demoníaco y habría dañado severamente cualquier cosa más dura que eso. Dado que el alienígena todavía estaba de pie, Tatsumaki no tenía dudas de que era una amenaza de nivel dragón. Por supuesto, a Tatsumaki no le importaba si este tipo Boros era un demonio o un dragón, porque el resultado sería el mismo. «¡Qué alienígena tan inútil!», murmuró el Esper. Para ser el comandante de una nave que diezmó Ciudad A, era sorprendentemente débil. Ja. Tatsumaki se estremeció cuando una risa atronadora resonó por la habitación. La sombra sobre el rostro de su enemigo había desaparecido, su postura encorvada también se había ido. No había indicios de que se hubiera desconcertado en absoluto. ¡Qué poderoso ataque psíquico! Si Heryugan Soo todavía estuviera vivo, estoy seguro de que podrías haberle enseñado una o dos cosas. Boros habló como si no hubiera sido atacado hace unos momentos. Grandes grietas salpicaban la armadura del alienígena y la capa roja en su espalda estaba rasgada, pero su carne estaba completamente intacta. Tuch, el Esper de pelo verde miró al alienígena, mitad enfadado y mitad en estado de shock. ¿Estaba jugando con ella? Tuvo el descaro real de contenerse contra su ataque. Las preguntas comenzaron a dar vueltas en la mente de Tatsumaki, pero el Esper las rechazó. Solo había una cosa segura en este momento. Su poder estaba creciendo por segundos. No había tiempo que perder. Ella tuvo que acelerar las cosas un poco. La sala del trono retumbó con energía cuando el cuerpo de Tatsumaki fue bañado con una luz verde pálida. Docenas de pilares a ambos lados de Boros se derrumbaron hasta convertirse en escombros, empujados por una fuerza invisible hacia el Esper y se juntaron a su alrededor en un torbellino. Los escombros giraron cada vez más rápido, lo que provocó que se incendiara y se derritiera. Iluminada con magma al rojo vivo y silbando a toda velocidad, la habitación era un torbellino con una tormenta no muy diferente a las que asolaron el planeta natal de Boros. «Qué nostálgico», reflexionó el alienígena. En una fracción de segundo, fue engullido por la tormenta. Y todo se incendió. Capítulo 3, Encuentros. Pedazos de roca ardiente salpicaron las paredes alrededor de la sala del trono, dejando las superficies negras quemadas. En medio de la habitación había una espiral de color naranja carbonizado que ardía con el calor. En su centro, el suelo era líquido, burbujeaba y reventaba como lava. La tormenta de fuego fue suficiente para derretir edificios en meros segundos. Era seguro decir que las criaturas regulares atrapadas dentro saldrían como un montón de polvo ceniciento. Pero los ojos de Tatsumaki permanecieron pegados a una columna de humo especialmente ancha en el centro de la espiral. Una figura incandescente se elevó del humo como un demonio del infierno. El alienígena sobrevivió a ese ataque, pero ahora era obvio que había sufrido daños. La capa de Boros se había reducido a cenizas, y lo poco que quedaba de su armadura brillaba al rojo vivo. La piel azul claro del alienígena estaba quemada y ampollada por la tormenta fundida, y ahora se había vuelto de un feo tono rojo púrpura. Tatsumaki frunció el ceño. El cíclope era anormalmente resistente. Si él aún podía luchar después de ese ataque, entonces ella tendría que hacer todo lo posible, poniendo en peligro a todos los que estaban debajo de la nave, y eso incluía a los sobrevivientes que aún estaban atrapados entre los escombros. A pesar de su comportamiento, el Esper no quería ninguna sangre inocente en sus manos. Una voz retumbó frente a ella, interrumpiendo su línea de pensamiento. «¿Cuál es tu nombre?». El tono del alienígena era diferente ahora. Las palabras fueron pronunciadas con la autoridad del ser que había aplastado a poblaciones enteras bajo sus pies. El dominador del universo le hizo una pregunta y exigió una respuesta. «Tatsumaki». El Esper dijo lentamente. Su mente estaba dando vueltas por el ser frente a ella. Ese ataque no era algo de lo que uno simplemente se levantaba. Las criaturas normales de nivel dragón no eran una excepción. Ella dejó escapar un profundo suspiro. Entonces no había otra opción. Esos héroes de clase S debajo de la nave necesitarían demostrar su valía muy pronto. En silencio, se maldijo a sí misma por no llevar un transmisor antes de subir a bordo. «Tatsumaki», el alienígena habló una vez más. «Me has impresionado. Cuando te derrote, únete a los piratas de la materia oscura».
Dado que Heryugan Soop ha sido asesinado, es posible que necesite otro subordinado muy pronto. Lo siento, tuerto, respondió Tatsumaki, sofocando su rabia. No me interesa. La sonrisa del alienígena no vaciló. Eso esperaba. Un guerrero como tú preferiría morir antes que someterse a nadie, sin importar cuán mal terminaron las cosas. Maldita sea, dijo la chica. Una idea se estaba formando lentamente en su cabeza, pero no estaba del todo completa. Afortunadamente, al alienígena parecía gustarle mucho hablar, así que Tatsumaki le siguió la corriente. Dime, tuerto, ¿por qué viniste aquí en primer lugar? Estoy aquí buscando a alguien, dijo el alienígena. El luchador más fuerte de tu mundo. Eso llamó la atención del Esper. Existe una profecía, ya ves, continuó Boros. Establece que en este planeta me encontraré con un guerrero que es mi rival. Ese mismo guerrero se encuentra actualmente a bordo de esta nave. Ha diezmado a mis tropas y llegará aquí en breve, según lo dispuesto por la causalidad. Los ojos de Tatsumaki se abrieron por un momento, tratando de juntar las piezas. Una ciudad acababa de ser destruida en un instante. Un héroe había subido al barco antes que ella y destruyó por completo a los enemigos de un solo golpe. Seguramente tenía que ser Lily, ¿verdad? Una pequeña chispa de esperanza surgió dentro de ella cuando llegó a una conclusión, pero la apagó, sacudiendo la cabeza. No importa quién sea este hombre de la profecía, dijo el Esper. Porque yo mismo te venceré. Boros sonrió. Era una pena que el Esper hubiera rechazado su oferta. Con tanta fuerza y fuerza de voluntad, habría sido una maravillosa segunda al mando. Entonces, comenzó el alienígena. Vamos, ¿eh? El suelo estaba temblando. El orbe sobre el trono del alienígena que mantenía la nave a flote comenzó a brillar y parpadear. Los ojos del Esper eran de un verde incandescente. Las venas eran visibles alrededor de su sien mientras se esforzaba contra la esfera que mantenía el barco a flote. La nave espacial del tamaño de una ciudad era probablemente la cosa más difícil que Tatsumaki había tratado de controlar. A diferencia de una ciudad normal, que era relativamente fácil de moldear a su voluntad, la nave se resistía a sus poderes. La maldita cosa apenas movía. Había algún tipo de energía que mantenía a flote el barco. Ella podía sentirlo. Sus ojos se dirigieron hacia el orbe en lo alto de la sala del trono. Se hizo más brillante cuando trató de empujarlo hacia abajo. Sintió oleadas de energía tratando de mantener la nave a flote contra sus esfuerzos. La nave se sacudió violentamente y una vez más los escombros fundidos volaron por la habitación, bloqueando la vista del alienígena. Boros quedó atónito ante el poder del Esper. Su cuerpo se sentía como si se estuviera convirtiendo en piedra. Era como si estuviera de vuelta en su planeta natal. Un niño alienígena que intenta sobrevivir en el páramo infernal en el que nació. El dominador del universo sintió que sus piernas se doblaban debajo de él. Asombroso, murmuró el alienígena, una sonrisa se amplió en su rostro a pesar del caos que se arremolinaba a su alrededor. De todas las criaturas a las que me he enfrentado, eres la primera en ponerme de rodillas. El líder alienígena se deleitaba con la sensación de impotencia. Este planeta era, sin duda, el pequeño más interesante que jamás había visitado. No solo estaba a punto de enfrentarse a su mayor oponente, sino que también estaba peleando en un segundo cercano por lo que podía ver. ¿Y qué pelea fue esta? Tal vez 20 años en el espacio habían adormecido un poco los instintos de Boros, pero el alienígena quería ver qué tenía la pequeña Esper bajo la manga. Sin embargo, la energía de la esfera de poder en la sala del trono fluctuaba peligrosamente. Una esfera de poder de la que no tenían reemplazos a bordo y cuya destrucción haría que la nave se estrellara, activando todo el armamento debajo. El alienígena sonrió. Su plan era inteligente, pero tenía un gran defecto. No tuvo en cuenta él. Ra. Boros saltó en el aire, emitiendo un estampido sónico que agrietó el suelo de la sala del trono. Los escombros que giraban alrededor del Esper chamuscaron la carne del alienígena, pero eso tuvo pocas consecuencias para él. En un instante estaba cara a cara con el Esper, tirando de su brazo izquierdo hacia atrás para dar un golpe que terminaría la pelea, tal como lo hizo con casi todos los enemigos que había enfrentado hasta el momento. Su puño voló por completo cuando golpeó al Esper, explotando en pedazos cuando la energía psíquica lo obligó a detenerse. Luego, el dominador del universo fue enviado volando hacia atrás a velocidades vertiginosas, en dirección a la esfera de poder. En los milisegundos que tardó en llegar al orbe, Boros había llegado a una conclusión. Parecía que no había absolutamente ningún matiz en el plan del Esper.
Ella pudo haber sido poderosa, pero sus habilidades tácticas eran demasiado contundentes. Eso, combinado con su actitud obstinada y demasiado confiada, y de repente el camino hacia la victoria de Boros estaba despejado. El alienígena ahogó el impacto en la esfera de poder con sus piernas y sintió que el Esper empezaba a tirar de él para intentarlo de nuevo. Esta vez, se dio cuenta, ella lo intentaría un poco más. Boros dejó escapar un rugido, expulsando su propia energía, y el control del psíquico sobre él se rompió. El alienígena aterrizó sobre sus pies con un estrépito, y una fuerte luz púrpura lo rodeó en una esfera. La conquista de Boros alrededor de la galaxia lo dejó con una experiencia de combate sin igual. Había luchado contra miles de oponentes, y los había vencido a cada uno de ellos usando una combinación de poder puro y superioridad táctica. De estos oponentes, encontró que aquellos con ataques de largo alcance eran los más difíciles de manejar. A Boros le tomó un tiempo, pero como con todos los obstáculos que enfrentó el alienígena en su conquista, incluso civilizaciones enteras de Esper finalmente fueron aplastadas bajo sus pies. Lesión craneal. Velocidad abrumadora. La fuerza de voluntad del enemigo. Estas tres cosas eran clave para derrotar a aquellos con poderes extrasensoriales, y debían tenerse en cuenta cada vez que se luchaba contra uno. Todo esto pasó por la mente del alienígena en menos de un segundo cuando sintió que el poder crecía dentro de él, empujando dolorosamente dentro de su carne como un volcán a punto de estallar. Boros sabía que solo tenía unos momentos antes de que su energía lo impulsara hacia adelante, así que apuntó directamente a la cabeza del Esper. Estalla meteórica. Tatsumaki se estrelló contra una pared opuesta al trono, completamente incapaz de reaccionar ante el bombardeo del alienígena. Ella jadeó cuando impactó la superficie dura. Su aliento se sentía caliente. La visión de la Esper estaba distorsionada, y cuando trató de ponerse de pie, sintió una sensación de mareo que casi le provocó arcadas. No es que ella pudiera haberse puesto de pie, de todos modos. Boros la derribó de una patada en el momento en que lo intentó. Su pierna, palpitante con energía blanca, se sentía como una tonelada de ladrillos rompiendo contra su estómago. El Esper hizo una mueca de dolor, le tomó todo lo que pudo para no gritar cuando su pierna empujó contra sus costillas. Haciendo una mueca, envió una onda psíquica para empujar al alienígena. Sus manos brillaban débilmente y, a pesar de sus heridas, el alienígena fue enviado hacia atrás varios metros con una fuerza considerable. Pero tuvo un costo. La cabeza de Tatsumaki se sentía como si se estuviera partiendo en dos, como si le estuvieran clavando un cuchillo entre los ojos. El brillo que rodeaba sus manos desapareció y ella tosió sangre. ¿Qué le había hecho esta criatura a ella? La risa profunda de Boros resonó por toda la cámara. Pensar que pudiste levantar una barrera, incluso a esa velocidad. Magnífico. El Esper apretó los dientes a través del dolor, tratando de formar algún tipo de plan. La situación se estaba volviendo imposible. Si gritaba pidiendo ayuda, moriría. Si dejaba que sus heridas le impidieran moverse, moriría. Ni siquiera estaba segura de poder alejarlo con sus poderes. ¿Y en su estado, qué podía hacer después de eso? Al final, su puño finalmente daría en el clavo. La matarían. Y si eso sucedía, nada le impediría matar a todos los que estaban debajo de la nave. Fuiste fuerte, Tatsumaki, retumbó el alienígena, levantando el puño que acabaría con su vida. Ella no cerró los ojos. Aturdido, el Esper escuchó el sonido del viento y el impacto del ataque de Boros poco después. Sin embargo, era distante. Su entorno había cambiado justo antes del ataque. En su estado mental confuso, Tatsumaki tardó unos segundos en darse cuenta. La chica de cabello verde estaba siendo cargada en los brazos de alguien. Una capa blanca ondeó y ella sintió una punzada de déjà vu. Blast. El Esper trató de hablar. No necesito tu ayuda, quería decir. Puedo manejar esto. Llegué tarde otra vez, ¿eh? El extraño murmuró para sí mismo. La voz no era la de Blast. Estaba tranquilo, casi relajado, como el héroe mejor clasificado. Pero había un borde de ira en ello. Respiró hondo para calmarse y habló una vez más. Buena pelea, chico. Puedes dejarme el resto a mí. Acaba de decir niño. Si el Esper pudiera moverse, lo habría lanzado al cielo. Espera, y Tatsumaki lo reconoció ahora. Este era el héroe que vio durante la reunión, ¿no? Era un Donmane de clase B. Y pensó que podría enfrentarse al alienígena solo. No seas estúpida, y a pesar de sus heridas, se obligó a hablar. Yo, lo venceré, yo mismo. Saitama la acostó en el suelo.
Has derrotado a mis subordinados de la manera más espléndida. Boros sonrió, con los dientes afilados como cuchillas. Su forma blanca parpadeó y su piel volvió a su tono azul marino habitual. Parecía que casi se había olvidado del Esper de pelo verde. Su atención ahora estaba fijada únicamente en lo que creía que era su mayor desafío hasta el momento. Antes de que peleemos, dime tu nombre. Soy un héroe para tú, quiero decir, soy el héroe profesional Saitama, comenzó el calvo con capa. Su expresión era neutral, pero su tono era un poco más oscuro. No sé lo que quieres, pero destrozaste la ciudad, ¿no? Ciertamente. En cuanto a lo que quiero, una sombra se extendió por el rostro de Boros. ¿Ves? Existe una profecía, el sonido de su conversación zumbaba en el oído de Tatsumaki. Ella gruñó de dolor cuando sintió que sus costillas rotas crujían contra sí mismas. Usando lo que quedaba de sus poderes psíquicos, los alineó, resignándose al dolor de cabeza abrasador que la golpeó después. Este héroe de clase B solo estaba ganando tiempo, ella lo sabía. Tenía que ser capaz de luchar lo antes posible. Así que ven. Dale estímulo a mi existencia. ¡Bam! Boros voló hacia lo que quedaba de un pilar, reduciendo a polvo la columna de aspecto ya patético. Parecía completamente tomado por sorpresa. ¿Eres estúpido?, preguntó Saitama, fumando con el puño. No puedes andar conquistando planetas solo porque estás aburrido. Incluso los autores de fanficción no harían eso. Lo pensó un rato. Bueno, en realidad, Tatsumaki pudo escuchar un audible "oh" de sorpresa de Saitama cuando Boros se levantó de los escombros. Ya veo, dijo Boros, sumido en sus pensamientos. Parece que tengo que hacer todo lo posible desde el principio. Ahora serás testigo de mi poder inconmensurable e irresistible. Fue el turno de Saitama de parecer pensativo. De acuerdo.